Muy bien, chicos, hoy tenemos mucho de qué hablar. Durante semanas estuve trabajando en una pista bastante sólida, algo que sucedió en línea, lo cual diría que es información de terceros. Una persona destinada en Fort Huachuca afirmó públicamente que había visto a Erika en Fort Huachuca. Estaban completamente seguros de ello. Y luego, de alguna manera, los acosaron en Internet y borraron la publicación. De todos modos, pude seguir esa pista. Y tengo más información al respecto. Pero además de eso, puedo afirmar que me siento completamente cómodo diciendo o declarando claramente que Erika conoce y está familiarizada definitivamente con la base de Fort Huachuca, la base de inteligencia, porque en su momento ella grabó un avance para un cortometraje allí o en los alrededores. Y el tema general de la película no va a ayudar mucho a disipar las teorías conspirativas. Además, más adelante en el programa, quiero hablar sobre Nick Fuentes, porque vaya, estaba más o menos bien con todo lo que ha estado haciendo. Siempre he sostenido que él no es para mí, su contenido no es para mí. También he sostenido que claramente es un informante federal, pero ¿a quién le importa si la gente quiere seguirlo? Bueno, ahora ha llamado mi atención porque, francamente, está tratando de suavizar la venta de la pedofilia. Eso es lo que está haciendo. Y simplemente no sé cómo pedir que no hagamos esto como sociedad. ¿Podemos no hacerlo? ¿Podemos simplemente no hacerlo? Sí. ¿Por qué no podemos como sociedad ponernos de acuerdo en ese simple término? Bienvenidos de nuevo a Candace. Bueno, chicos, Fort Huachuca, la respuesta pública fue demasiado exagerada. Realmente no necesitamos analizar todo lo que sucedió, pero basta con decir que estaba bastante claro que estaban entrando en pánico. Estaban sacando a relucir el drama de la mamá del hijo de Mitch, hijos, todo, para decir que esto nunca sucedió. Y nosotros pensamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están tan asustados por esta base? Claramente algo pasó aquí. Y luego nos enteramos de que es una base de inteligencia. Aprendemos más sobre cómo enseñaban a sus agentes a fingir que eran cristianos y a ser insertados dentro de organizaciones cristianas. Eso se puso raro. Eso definitivamente es raro, ¿no? Y luego vino, obviamente, el error de relaciones públicas. Cuando la gente dice demasiado, casi intentando desacreditar algo, cuando fingen que ni siquiera entienden palabras en inglés. ¿Fuerte? ¿Forja? ¿Puedes ponerlo en una oración? ¿Qué es un fuerte? Dios, esta gente está tan loca. Erika no estaba en ningún fuerte. Está bien. Bueno, Andrew Colbert, un poco demasiado. Como dije, él tiene el pie pesado. Brum, demasiado rápido. De 0 a 100, demasiado rápido. Si fuera su agente de relaciones públicas, y para ser claro, Turning Point USA debería darme una consultoría mensual, puedo ayudar. Yo diría algo como, oh, Fort Huachico. Sí, Erika vive cerca. De hecho, creo que tal vez su mamá trabajaba ahí. Déjame llamarla y ver. Puede que haya estado ahí. No tengo idea. Ya veré, te aviso. Lo habría manejado con calma. No, Andrew va y dice, aquí hay una foto de ella con sus hijos en la fecha equivocada. Ella no estaba construyendo una fortaleza de almohadas. Oh, no, estaba comiendo hamburguesas. Me gusta chipotle. ¿Qué, Andrew? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué pareces nervioso? Eso era gente con sentido común. Así es como creo que todos nos sentíamos. Y les voy a contar mucho sobre eso. Puedo, como dije, asegurar que definitivamente ha oído hablar de Fort Huachuca. Así que me interesó cuando algunas personas que estaban en Fort Huachuca allá por 2010, alrededor de 2010, tal vez 2011, se pusieron en contacto conmigo para informarme que conocían a Erika y que Erika definitivamente conoce la base porque mucha gente de la base estaba afiliada allí y que habían trabajado con ella desde aproximadamente 2010 hasta alrededor de 2013 en un cortometraje que nunca vio la luz del día. Como prueba de esto, porque yo pensaba, ¿me están tomando el pelo aquí? Y luego no me estaban tomando el pelo. Como prueba de esto, en realidad me proporcionaron carteles de la película que fueron tomados profesionalmente y la película que se titulaba November Renaissance. Bien, claro, obviamente sabemos que ella hizo esto. Algo de actuación o reality show, no sé cómo lo podríamos expresar. Sabemos que ella estaba persiguiendo una carrera en el escenario, obviamente. Ella participaba en concursos de belleza. Y sí, estamos viendo este cartel de la película antes de contarte
de qué se trata todo esto, de qué trata la película en sí, simplemente por asociación prácticamente. Todos los involucrados en esta película, los actores, los dobles de acción, están relacionados con Fort Huachuca, relacionados con el ejército, al menos. La persona con la que dijeron que era muy cercana era Clayton Haugen. Espero estar diciendo ese apellido, ¿verdad? H-A-U-G-N. Quizás sea solo Hogan. Y se dedica al marketing para la empresa contratista de defensa, Dylan Aeroespacial. Allí está Don Fry. Quizás pienses en él simplemente como un luchador, pero en realidad se graduó de la escuela secundaria en Sierra Vista y luego entrenó en judo en Fort Huachuca. Allí está Peyton McCormick. Su abuelo es el coronel Pete McCormick. Su padre es el teniente coronel Alan McCormick, quien estuvo destinado en Fort Huachuca. Por cierto, Peyton también fue Miss Teen USA en 2006. Priscilla Anuel. Y nuevamente podemos sacar ese cartel Skyler para que puedan ver los nombres aquí también. Su padre era teniente y estaba destinado en el fuerte Huachuca. También está Chantel Tui. No tuve mucho tiempo para revisar los antecedentes de esa persona. Apuesto a que podría encontrar una conexión clara con Fuerte Huachuca, ya que ese es el tema. Pero podemos decirte que su padre trabajaba en inteligencia artificial para IBM. Entonces pienso que tal vez tenía algo que ver con Fort Huachuca. Y luego ese precio, Mitchum, simplemente se vuelve oscuro. Oscuro. Quiero decir, a ese joven o a ese hombre mayor lo pusieron en una prisión psiquiátrica 5150 y no sé hacia dónde se dirige esa dirección. Larga familia de actores. Tengo que profundizar un poco más en esa narrativa. El punto es que me dijeron que no hay forma de que ella no esté familiarizada con Fort Huachuca. No sé por qué Andrew Colbert dijo eso. Ella definitivamente era simplemente por naturaleza, como dije, de lo que hizo su madre. Y este cartel lo demuestra también. Bueno, esa narrativa ha terminado oficialmente. Todo esto, esto es una locura. ¿De qué estamos hablando? Bueno, eso ya está hecho. Podemos acabar con eso. Erika, en esta película iba a interpretar a un personaje llamado Evelyn Mattis. Lo sabemos porque encontramos el remanente de un Kickstarter que todavía estaba disponible para el público. Ahora desearía haber contribuido a esto cuando se publicó por primera vez allá por 2012-2013, porque entonces podría abrir todos estos carteles y aprender más sobre ese personaje en particular. Pero puedo decirte con certeza que esta era una película sobre espionaje corporativo, asesinos y tecnología, nanotecnología, todo utilizado para ayudar al gobierno y a las instituciones financieras corporativas a mantener el poder. No estoy bromeando. Voy a leerte la descripción aquí antes de mostrarte un video. Dice, en el mundo del mañana, la mente se ha convertido en un disco duro, conectado a Internet, y una vez que la brecha actual entre la tecnología y la humanidad se ha vuelto casi inexistente, quienes impulsan este mundo hacia adelante son las muchas corporaciones multinacionales emergentes que han crecido en poder, mucho más allá del control de los gobiernos mundiales. En esta realidad, las instituciones financieras compiten por la supremacía a través de operaciones encubiertas corporativas. Estas operaciones clandestinas son llevadas a cabo por figuras conocidas como proxies, agentes encubiertos que son contratados en secreto para eliminar a rivales del poder o para proteger el capital corporativo de cualquier daño. Bien, y nos habla sobre las élites, los proxies, y voy a dejar que escuches al propio director, Clayton, describir un poco sobre lo que se pretendía con esto. Digo, pretendía, porque cuando empiezas a leer los comentarios en la página de Kickstarter en la campaña, te das cuenta de que nunca lo entregaron. Prometieron entregarlo en 2013, pero eso no sucedió. Aquí está el director, Clayton Hogan, hablando sobre esta película. Vieron una presentación visual de la atmósfera, pero el concepto lo basamos en preguntas que nos hacíamos. Estas van desde cómo manipular los sentidos para hacer creer una realidad falsa cuando ocurre algo distinto, o cómo puede el nerd de la clase piratear y robar las habilidades del mariscal de campo, o incluso cómo transferir los conocimientos de un Navy SEAL a otra persona. Y este concepto se volvió posible cuando realmente llevamos al límite lo que se conoce como nanotecnología. Son pequeñas máquinas microscópicas que realizan su función a nivel atómico. Ahora, con la nanotecnología, pudimos crear este concepto plausible y, ya sabes, creíble. Un concepto que desafía la mente y la realidad
que está basado en teorías físicas en desarrollo y en la ciencia en evolución. Así que, en realidad, la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué sucede en un mundo donde el cerebro es un disco duro, tus ojos se convierten en cámaras de video y el conocimiento no se aprende, sino que más bien son solo programas que se instalan en ti? Sí, bueno, eso no va a ayudar. No cambia nada en el mundo de los teóricos de la conspiración en Estados Unidos que piensan que eso es lo que está pasando. No estaba yo diciendo eso hace un par de semanas. Siento que hay personas que andan por ahí, son como programas de computadora, y es bastante obvio que solo están robando empresas, robando tierras, infiltrándose, haciendo ese tipo de cosas. Estas personas ni siquiera tienen éxito. Son solo ladrones, son ladrones glorificados con acceso al ejército. De nuevo, para ser claros, este proyecto nunca fue lanzado, a pesar de que publicaron actualizaciones hasta 2017. Pero quiero mostrarte eso solo para confirmar que nuestras sospechas eran correctas. Y eso ya es más que ridículo. Sugerir de cualquier manera o forma que el testimonio de Mitch de que posiblemente vio a Erika en Fort Huachuca es delirante, una locura o producto de la imaginación de un loco. De nuevo, las personas que nos dieron esto eran nuestros amigos junto con Erika. La conocen. Dicen que ella sabe sobre el lugar, así que mejor dejemos eso de lado. Y hay un poco más que me gustaría agregar aquí. Muchos de ustedes nos enviaron correos electrónicos y nos contaron sobre una correspondencia que tuvo lugar en línea, un chat donde una persona, poco después del asesinato de Charlie, antes de que hubiera cualquier conspiración en el aire, dijo, «Oh, vi a Erika en Fort Huachuca». Por cierto, fue una mujer quien escribió esto. Y luego un montón de personas empezaron a gritarle porque dijo que había visto a Erika. El día anterior, que por cierto habría sido el 9 de septiembre, no el 8, Y posteriormente ella eliminó el mensaje y no había ninguna razón para que lo hiciera, salvo que pensó, bueno, tal vez me equivoqué. Todo Internet está tan enojado conmigo por decir esto. Esta persona simplemente no tiene absolutamente nada que ver con Mitch Snow. Así que alguien más publicó en línea que podía confirmar que eso era real. Eran amigos de esa persona. Así que para dejarlo claro, para que entiendas la cadena de custodia de esta información, la persona que lo publicó actualmente está destinada en Fort Huachuca y lo eliminó. Internet se dio cuenta de eso, o alguien en Internet lo notó. Y luego una segunda persona que era amiga de ese individuo, que antes también estaba destinada en Fort Huachuca, dijo, sí, esa publicación realmente ocurrió. Y hay más, supongo, hay chats entre nuestro personal militar que está destinado allí. Y uno de ellos afirmó en ese chat que él también había visto a Erika en Fort Huachuca y que ese día hubo una orden de bajar los drones. Así que eso nos lleva a un total de 3 personas. Y la diligencia debida que he realizado es que he confirmado que esa tercera persona, que solía estar destinada allí, que conoce a los 2 individuos involucrados, ¿de acuerdo?, tiene una relación con ellos hoy en día. Es amiga de ellos. Así que, de nuevo, es importante decir siempre cuál es la cadena de custodia en caso de que haya un error. Pero hice mi debida diligencia para confirmar que esas personas son reales y que, de hecho, están destinadas en Fort Huachuca y que hicieron estas declaraciones. No porque estuvieran siendo influenciados por la opinión pública de una u otra manera, sino porque ellos lo creían. Eso le da un poco más de peso a la afirmación. Ahora, para ser claro, diré que, una vez más, a principios de esta semana tuve que dedicar más tiempo a la educación en casa. Así que no he podido responder. Pero a través de una de las ejecutivas de Turning Point, Erika envió un video que yo había estado pidiendo sobre la coartada de Fort Huachuca. Pero no creo que estén comprendiendo lo que estoy pidiendo. No era lo que pedí. Debo darles seguimiento y lo haré mañana en nuestro día libre. Es porque nos comunicamos vía terceros. Quizás no está claro lo que estoy pidiendo, así que voy a enviar un video de ejemplo de lo que estoy pidiendo y espero poder tener una actualización al respecto. Pero se está poniendo interesante, eso es lo que diría, se está poniendo muy interesante. Y el pánico de Andrew Colbert, para mí, siento que podría haber algo ahí. Quiero agregar algo más aquí, que podría resultarte interesante. Ahora te dije que hay ciertos temas que siguen surgiendo a lo largo de esta investigación. Hicimos un cuadro para reflejar eso para ustedes, pero de ninguna manera significa que alguna persona en ese cuadro sea culpable. Simplemente es interesante que sean temas recurrentes. Esta es una organización que se supone que promueve los mercados libres y el capitalismo.
Estamos encontrando este hilo de Liberty University, el del Este, el hilo de Europa del Este, el de trata y abuso sexual, reuniones, es decir, ya sea por acusaciones, George Steen ese día, Decoy Boy, Turning Point Faith. Trabajando con este pastor, Greg Laurie, cuya iglesia está siendo acusada de traficar niños desde Rumanía. Uno de los pastores, Paul Habsgard, dicen que la iglesia ayudó a facilitar eso. De nuevo, esto está siguiendo su curso en los tribunales, así que todo esto es presuntamente. Tuvimos a Rob McCoy intentando rehabilitar a una persona que había abusado de niños en el pasado. Hablamos sobre Tim Ballard, Operation Underground. Como Phil Lyman fue a verlo al día siguiente, Glenn Beck había financiado eso. Operation Underground, que para Tim Ballard terminó en escándalo, sin lugar a dudas. Y personas alegando que esa organización benéfica no estaba haciendo lo que él se propuso hacer. Así que eso es interesante. Y luego hablamos sobre Paul Vallely, ese general retirado del ejército. Por cierto, creo que en ese episodio dije que él estaba en la junta directiva. Quise decir que está en la junta asesora. Hay una diferencia importante. Así que sí quiero corregir eso. Tenemos a este general retirado del ejército que en realidad dirigió operaciones psicológicas y que casualmente coescribió un libro con este tipo, quien era un satanista declarado y fundó su propio tipo de iglesia satánica llamada el Templo de Set. Pero también fue acusado de manera creíble según la policía, aunque finalmente fue declarado no culpable por falta de pruebas. No presentaron cargos contra él porque consideraron que no tenían pruebas suficientes de que hubiera dañado a un niño. Lo siento, no presentaron cargos. En el Centro de Desarrollo Infantil del Ejército, lo cual ya me incomoda que exista un Centro de Desarrollo Infantil del Ejército. Hablaremos más de eso cuando entremos en el programa GATE. Y algunas de las cosas que ustedes me contaron que fueron absolutamente fascinantes. De todos modos, otra cosa que hemos agregado aquí desde entonces y que me pareció interesante es que Erika vivió en China y trabajó con víctimas de tráfico sexual infantil. Ahora bien, sí hay que creerle a Erika en sus propias palabras. Ella dijo que en un podcast en el pasado, quiero que escuches ese podcast. Escuché. Y decidimos crear algo llamado Héroes Cotidianos como tú, donde originalmente se enfocaba en recaudar fondos y concienciar sobre diversas organizaciones de base que estaban en comunidades específicas, que pudieran contar con voluntarios, que fueran transparentes con sus fondos, que realmente hicieran lo que dicen que están haciendo, en lugar de que el 70% de los fondos se destinen a la administración y solo el 30% a la causa. De alguna manera se convirtió en algo más global. Yo estaba viviendo en China y trabajando mucho con víctimas de la trata sexual y luego comencé a trasladar ese trabajo a colaborar con la Marina y el Ejército y después pude trabajar con un orfanato en Rumania para ayudarlos a mantenerse durante el invierno, dándoles más ropa u objetos tangibles en lugar de solo dinero. Así que la escuchaste muy claramente ahí. No es mi imaginación. Ella dice, yo estaba viviendo en China y trabajando mucho con víctimas de trata sexual infantil. Y eso obviamente llamó mi atención porque alguien encontró eso en Internet. Y yo estaba trabajando en este esquema como diciendo, bueno, aquí hay mucho que analizar. Así que de inmediato contacté a alguien de Turning Point USA que siempre ha sido muy directo. De hecho, creo que la única persona que ha estado dispuesta a responder preguntas, a llegar al fondo de las cosas. Como dije, Justin Strife, y le pregunté, ¿cuándo estuvo ella viviendo en China? ¿Cuándo fue eso exactamente? Y él respondió que ella nunca vivió en China. Y que ella dijo, estoy seguro de que él se lo preguntó directamente, que nunca vivió en China. Que solo fue allí en un viaje de un par de semanas para ver la Gran Muralla China. Así que no sé qué creer, si a Erika de ahora o a la Erika de antes, pero eso es Erika contra Erika. Eso es una discrepancia. El punto es que la columna de trata de menores y huérfanos está a punto de crecer un poco más. Mucha gente estaba especulando sobre esto, y Baron Coleman hizo mucho trabajo al respecto, hablando sobre los aviones. Y decían, ahora parece que el avión de Charlie, o que era el avión de Charlie y ahora parece ser el avión de Erika, visita frecuentemente New Braunfels, Texas, y también un lugar en Idaho. Hay mucha actividad de aviones allí. ¿Qué está pasando? Parte de eso son teorías conspirativas. Obviamente hay gente investigando e intentando averiguar si hay algo allí, y puedo decirte que la respuesta es que ella está visitando a los principales donantes de Turning Point USA.
Y un saludo a la mamá detective que hizo el trabajo. La manera en que lo descubrieron, te lo digo, estas mamás detectives son otra cosa. Simplemente son diferentes. Estaba leyendo esto y pensé, Dios mío, ¿realmente estuviste en las trincheras aquí? Eso podría ser, obviamente, prestaron el avión después del asesinato de Charlie y dijeron, puedes quedarte con el avión. ¿Quién sabe? Esa parte no es tan relevante porque supongo que a este nivel los amigos no dejan que sus amigos viajen en vuelos comerciales. Está bien, claro. Pero lo que realmente es interesante y quería llamar tu atención sobre esto, dame solo un segundo aquí. Lo interesante es que, y por cierto, quiero agregar aquí que Erika es la presidenta y directora ejecutiva de Turning Point, así que ir a ver a tu mayor donante no sería exactamente un escándalo, pero hay algo más que es interesante. Y para ponerte al tanto, esos donantes fueron ampliamente mencionados a principios de este año, así que realmente no estamos revelando ninguna primicia aquí en el evento de Turning Point. La sede, creo que la de Florida, el campus de Florida, iba a ser renombrado como el campus Buckman. Debido a la donación, una gran donación de la pareja, la más grande en la historia de Turning Point, que vino de Carl y su esposa, Nelda Buckman. ¿De acuerdo? De hecho, Daily Wire tuvo la exclusiva sobre esto, y eso me parece interesante. La donación de $10 millones y el cambio de nombre de la sede. Ahora, Nelda dio una entrevista, como dije, exclusivamente a The Daily Wire en enero sobre su ahora floreciente relación con Erika, la nueva presidenta y directora ejecutiva. Ella compartió que después del asesinato de Charlie, ambas se acercaron mucho y reveló que se habían reunido en privado en Florida antes de America Fest e hicieron una ceremonia de dedicación, donde Nelda dijo que le había ofrecido a Erika apoyo personal y habló con ella sobre los desafíos de enfrentar su nueva realidad como madre soltera, liderando la organización y, además, llevando adelante el legado de su difunto esposo. Eso es directamente del artículo en Daily Wire Plus. Ella dice, cito, Erika y yo hablamos sobre la feminidad y lo que nuestra cultura les ha estado enseñando a nuestras jóvenes y lo que nosotras queremos enseñarles a nuestras jóvenes. Fin de la cita. Ahora, Nelda Buckman me resulta inmediatamente interesante por dos razones. La primera es que, al investigar más sobre esto, descubrí que ella fue productora ejecutiva, que es una forma elegante de decir que financió el documental, lo cual no mucha gente vio, lo que se llamó Crisis de Identidad. Fue una película que surgió de la nada en 2024, anunciada en el escenario por Ben Shapiro de Daily Wire. Y punto de inflexión. Estados Unidos se unió para hacer esta película sobre género. Al escuchar su nombre relacionado con ese proyecto, pensé, oh, qué historia tan divertida hay detrás de eso que ya he compartido con ustedes. Parte de la forma en que Ben se venga de la gente es comprando cosas y tratando de comprar gente. Y él estaba realmente molesto porque lo confronté en el escenario y porque Charlie me apoyó cuando me despidieron. Y él publicó que él me apoyó el día que me despidieron y, ya sabes, hizo una declaración. Ya sabes, Charlie, simplemente hemos sido amigos durante años, obviamente. No es realmente tan sorprendente. Y entonces, lo que sucedió después fue que te conté esto porque Charlie me lo dijo, que Ben empezó a presionar a los donantes de Charlie y a intentar que no me dejara hablar en AmFest. Esto me lo dijo Charlie. Y yo le dije, amigo, ni siquiera dejes que te estrese, porque ahora como que lo estaban presionando, como ella no puede hablar, ella es antisemita, lo que sea. Y yo digo, mira, estoy vetada de Australia, ni siquiera me importa eso, hombre. No dejes que esto te afecte a ti por lo que yo estoy pasando. Voy a superar esto. Estaré bien. No sabía exactamente quién era el donante. Sabía que también estaban pasando información a Barry Weiss. Y luego recibí una llamada telefónica de... Vamos a permitir que Ben, en efecto, compre un lugar en AmFest. Sé que normalmente él no habla aquí y queremos asegurarnos de que estés de acuerdo con eso. Obviamente, porque es mucho dinero. Y, es una cantidad ofensiva de dinero, básicamente. Y está comprando un lugar y ahora va a, ya sabes, involucrarse y comprar este documental que estamos haciendo. Y yo dije, ante todo esto es increíblemente mezquino. Es tan perfectamente propio de Ben. Y además no me importa. Toma su dinero. Quiero que ustedes tengan éxito. No tengo ninguna inseguridad respecto a la amistad entre Charlie y yo, ¿de acuerdo? Si él va a hacer que sus amigos intenten que parezca que Charlie y yo no somos amigos. Así que me pareció interesante enterarme de eso. Nelda Buckman, y no estoy diciendo que necesariamente ella haya sido la persona que ejerció presión, pero es interesante conectar ese punto porque fue precisamente sobre este documental que Andrew Colbert me llamó.
Y él dijo, Charlie tiene que hacer esta entrevista ahora con Ben. Y eso es lo que está pasando. No es gran cosa. De lo que sí podemos estar seguros es de que, de nuevo, eso es solo una especulación. Pero de lo que sí podemos estar seguros respecto a Nelda Buckman es que ella es productora ejecutiva. También es artista. También es filántropa. Y al igual que Erika, que es la parte interesante aquí, ha hecho un trabajo extenso con niños en hogares de acogida y en particular con víctimas de trata sexual. Niños, bien, realmente no tengo ninguna queja al respecto. Creo que ya he compartido que mi madre pasó tiempo en un hogar grupal, hay una necesidad. Estoy particularmente abierta al hecho de que hay una necesidad y que el sistema no es bueno. Pero yo, y en esta parte diría que estoy preocupada. Eso no significa que me preocupe Nelda, pero este proyecto, en general, el hecho de que exista me hace dudar y me preocupa. Porque Nelda es una de las mayores donantes, puede que incluso sea la mayor donante de Courage House, Nevada. ¿De acuerdo? No me gusta nada de lo que pasa en Nevada. Anillos de chantaje, pasan muchas cosas. Las Vegas, obviamente. Y esta organización sin fines de lucro que se promociona como proveedora de hogares seguros para sobrevivientes de tráfico sexual infantil. Y según su sitio web, en abril de 2025, compró una propiedad de 40 acres en el condado de Washoe, Nevada. Bueno, está previsto o planificado albergar a 6 niños residentes. Eso es mucho espacio para 6 niños. Todas estas niñas son mujeres y cabe señalar que se trata de un hogar psiquiátrico, centro de tratamiento residencial, diferentes poderes para el Estado. Si dicen que estás loco, ¿de acuerdo? Pueden simplemente hacer cosas y retenerte. Y eso es inmediatamente después de su apertura ese noviembre. Este es el objetivo, una propiedad de 40 acres, como ves, y vamos a albergar a 6 niñas, y tiene capacidad para 18 a medida que se construyen las cabañas. Eso es. Su objetivo a largo plazo es brindar atención a 12 niños más, para una capacidad total de 18. En estas 3 cabañas. De nuevo, 40 acres para 18 niños me parece mucho. Pero quiero enfatizar aquí que el objetivo no es simplemente alojar temporalmente a estas víctimas de trata sexual. Lo primero que me llamó la atención como algo inusual, y agradezco que esta mamá detective haya ido y descubierto esto, es que se informa que Courage House está ubicada en un lugar confidencial y seguro, lo que significa que no tenemos manera de saber dónde van a estar estas niñas. Ahora, para justificar esto, la fundadora de Courage Worldwide dice, bueno, le dijo a las noticias locales, hay personas en el mundo que quieren hacerle daño a estas niñas. Por eso tenemos que encontrar un lugar rural y, cito, donde sea difícil para ellas irse o para que alguien las encuentre. Y entonces la mamá que me envió ese correo fue como, ¿qué quieren decir? Es difícil para ellas irse. Así que tienes a estos niños que son víctimas de trata sexual diciendo que están siendo llevados a este campus de 40 acres para vivir en estas cabañas y es difícil para ellos irse. Eso, la mamá detective tiene razón, es inquietante. Es muy inquietante decirlo de esa manera. Y exactamente, por cierto, ¿quién está persiguiendo a estas víctimas de trata sexual? También es inusual que estén dando a entender en todo el sitio web que estas niñas pueden tener tan solo entre 4 y 6 años. Y dicen que tendrán las carreras con las que sueñan. Les van a ofrecer apoyo para la matrícula, así que luego van a pagarles para que vayan a la universidad. Van a alojarlas a largo plazo. Y detallan específicamente lo emocionados que están de que Nevada haya cambiado sus leyes, lo que significa que no tienen que irse en su cumpleaños número 18. Que esas chicas ahora pueden quedarse hasta los 21 años, ¿verdad? No me gusta. Simplemente no me gusta nada de esto. Y de nuevo, no estoy insinuando en absoluto que los Buckman tengan algo que ver con eso. Es más bien aprender sobre estas historias y cubrir estas historias, incluso mi propia ignorancia. Por ejemplo, yo solía donar anualmente, solo para que lo sepan, a Operation Underground, que era dirigida por Tim Ballard. Y luego tuvieron un pequeño escándalo. Y creo que todos nosotros, como somos personas tan normales, asumimos que cuando estas organizaciones benéficas se dedican a las víctimas de la trata sexual, realmente están tratando de ayudar a las víctimas de la trata sexual.
pero los escándalos de muchas de estas organizaciones, la forma en que están siendo demandadas, no suena para nada así. ¿De acuerdo? Parece que algunas de estas organizaciones benéficas, y de nuevo no estoy diciendo que la Nevada House sea una de ellas, están involucradas en la trata. ¿Para qué? Nevada no parece el sitio ideal. Hay tipos raros en Nevada. Ahí es donde está Las Vegas. Ahí es donde la gente intenta activamente ligar con menores, ¿verdad? Ahí es donde van por sus vicios. Y ahora simplemente vamos a tener una granja de 40 acres y no se nos permite saber dónde está. No se nos permite saber quién está ahí dentro y nos dicen que es por su protección. No me siento bien con eso. De hecho, no me siento nada bien con eso. Creo que necesitamos volver a tratar el tema de estas organizaciones benéficas contra la trata sexual infantil. Punto final. Punto final, ¿de acuerdo? Porque estoy empezando a tener una sensación. Te voy a decir, esta es mi sensación. Estoy empezando a tener una sensación y sabemos cómo. Jeffrey Epstein también donó a escuelas y donó a escuelas. De hecho, donó mucho dinero. Y deberíamos volver a revisar a qué tipo de organizaciones benéficas donó. Estoy seguro de que algunas de ellas eran organizaciones benéficas de trata sexual. Tengo la sensación de que algunas de ellas están involucradas implícitamente en el tráfico de víctimas. Y luego traumatizar a estas personas cuando son niños y después casi hacer que estos niños desarrollen lo cual se determinó, lo que fue determinado, el precursor de MK Ultra, que en realidad estuvo impregnado de científicos nazis que luego fueron traídos aquí con la operación Paperclip. Saben que cuando abusas de un niño y luego sí crías a un niño, y Sigmund Freud lo ilustra en el libro que estamos leyendo actualmente en el club de lectura, puedes crear un psicópata. También puedes crear a alguien que tenga un trastorno disociativo. Es casi como si no fueran personas. Siento que estas personas están pasando por programas, están lanzando a estas personas a la sociedad. Son como robots caminando entre nosotros. Digo eso y se burlan de ello. No te burles de eso. Creo que estos son los White Walkers. Este es el sentimiento de temor que tengo, que ha habido algún tipo de esfuerzo y algún tipo de programa que está ocurriendo en el que los niños están siendo dañados. Y luego les ofrecen todo tipo de cosas y ahora ya estás en el club. Quiero decir, esto, por cierto, es algo que también sucede en las pandillas. Es como cuando te unes a una pandilla. O sea, cuando llegas al fondo de lo que guía la idea, incluso de las novatadas en las fraternidades, es como vas a sufrir. Y luego eres uno de nosotros, ¿de acuerdo? Eso es lo que lo motiva. Es como una especie de trauma que luego te va a comprometer aún más con su causa. Y creo que eso está ocurriendo. Creo que hay, usando obviamente una analogía aquí, caminantes blancos entre nosotros. De verdad lo creo. Y estas personas, hay algo en ellos que simplemente los miro y pienso, te pasó algo cuando eras niño. Me he sentido así espiritualmente antes cuando miraba a Astrid Tumines, quien, por cierto, acaba de renunciar a la Universidad del Valle de Utah, quien ahora es la presidenta de la Universidad del Valle de Utah. Quien no estuvo allí ese día, a pesar de que era la primera semana de clases. Ella no estuvo presente el día del asesinato de Charlie. Parece que estuvo involucrada en algunas cosas de revoluciones de colores para la CIA. Fue una niña adoptada, rescatada de Filipinas. No puedo explicarlo. Vi a Astrid Tumines simplemente dando una entrevista y pensé, ¿trauma infantil? ¿Signo de interrogación? No lo sé. No. Pero lo dejo ahí y veremos si tengo razón por la forma en que se alteran y pagan a personas para hacer videos diciendo, oh, es una locura que Candace sugiera que el ejército está convirtiendo a un montón de personas en una especie de ejército durmiente de niños abusados que ahora son adultos. Y harán lo que sea que les digan cuando empiecen a pagar por esa campaña de propaganda. Entonces, después podremos ir y tomar lo que digo como un hecho. Volveré enseguida después de una breve pausa. Muy bien, chicos, hemos visto una inflación disparada, una deuda nacional en aumento, volatilidad en los mercados, guerras interminables, quiebras bancarias y sí, incluso asesinatos. Creo que es importante velar por uno mismo y ayudar a proteger lo que es importante para ti. Y lo mismo aplica para tu dinero y tus ahorros. Por eso me he asociado con una excelente compañía de metales preciosos, Goldco. Han ayudado a decenas de miles de estadounidenses a proteger su dinero con oro y plata. Me han ayudado personalmente y apoyan este programa.
Goldco se especializa en ayudar a las personas a proteger sus ahorros con activos reales, oro y plata. Y lo hacen muy sencillo. Solo tienes que ir a candyslikesgold.com y allí aprenderás más. También recibirás un kit gratuito de oro y plata 2026 y podrías calificar para hasta un 10% de bonificación gratis. En plata u oro, pero solo mientras duren las existencias. Así que entra a candyslikesgold.com. De nuevo, candyslikesgold.com. Y por supuesto voy a contarles sobre Nimi Skincare. Ya saben, me encantan. Hay muchas marcas que en la superficie parecen una cosa, pero cuando investigas un poco más, ves que han cambiado completamente de dirección. Han cambiado su mensaje o de repente quieren que creas algo diferente a lo que te ofrecieron al principio. No quiero usar productos en los que siempre estoy adivinando qué contienen o preguntándome por qué. La marca parece haber cambiado sus creencias de la noche a la mañana. Uso Nimi porque son consistentes. Ellos mismos fabrican sus productos. Eso es lo que representan y así es como funcionan. Eso importa aún más al comienzo del año cuando hay toda esa presión de cambiarlo todo solo porque cambió el calendario. No creo que las buenas decisiones funcionen así. Las buenas decisiones suelen implicar consistencia. Nimi Skincare es limpio. Está hecho en Estados Unidos y se basa en valores sólidos en lugar de tendencias. Sé lo que estoy usando y no siento que el suelo se mueva bajo mis pies. Para mí, lo que confío es lo que mantiene viva a una marca. Parte de mi rutina a largo plazo, en vez de algo que pruebo una vez y luego dejo de usar. Y por eso Nimi Skincare se ha mantenido. Puedes encontrarlos visitando nimiskincare.com y ahora mismo, si usas el código promocional CANDYS10 al finalizar tu compra, obtendrás un 10% de descuento adicional en tu pedido. Eso es nimiskincare.com. Código promocional CANDYS10 para un 10% de descuento en tu pedido. Muy bien, pasemos a Nick Fuentes, manteniéndonos en este tema. De alguna manera, parece que con el tiempo han ido suavizando las cosas y haciéndolo sonar diferente. Esto es, por cierto, para las personas que inicialmente, y sé que algunos han cambiado de opinión a medida que las cosas se volvieron más radicales, pero creo que quienes inicialmente apoyaban el movimiento transgénero no lo hacían por maldad. Simplemente, ya sabes, este chico está pasando por algunas cosas. Quiero ser un padre comprensivo. Pienso que estaban muy mal guiados. Para mí era obvio que tan pronto como se empieza a decir que los niños tienen la autoridad cuando tienen 4 años de decidir sobre sus cuerpos, sabemos lo que viene después. Solo sabemos lo que viene después. Es obvio. Y siempre están tratando de lanzar estas cosas para que existan como un paradigma de izquierda-derecha, pero son solo los enfermos en la cima tratando de lograr sus objetivos y también introduciendo esto poco a poco en la cultura. Hablamos de eso, de cómo ahora nos están vendiendo suavemente el incesto y la pedofilia todo el tiempo. Por supuesto, si has leído Hollywood Babylon en nuestro club de lectura, entonces sabes que esta es la historia fundacional de Hollywood. Esa es la historia fundacional de Hollywood. Estaban detrás de esta cultura babilónica. Importaron en gran medida a un grupo de directores vieneses que habían estado involucrados en la pedofilia en Viena y estaba desenfrenada. De todos modos, era algo desenfrenado. Nick Fuentes es una de esas personas que está tratando de suavizarlo. Entonces, para mayor claridad, antes de escuchar este clip, Jeffrey Epstein había sido acusado de tráfico de niños de 8 y 11 años. Él, para su propio cumpleaños, como regalo para sí mismo, encontró unas trillizas de 12 años que eran extremadamente pobres y su amigo Jean-Luc Brunel en París voló a estas trillizas de 12 años hasta Jeffrey Epstein. Bien, nadie está discutiendo sobre el interés pervertido de Jeffrey Epstein, un interés sexual. Nadie está discutiendo eso. Sin embargo, Nick Fuentes va a explicar por qué. En realidad, eso no es pedofilia. Escuchen esto. Todo este asunto de los pedófilos es como, ¿realmente es pedofilia? No quiero ser yo quien tenga que decirlo. Pero supongo que me están obligando a decirlo. No es realmente pedofilia, ¿de acuerdo? No estaban traficando con niños de 5 años. Era como que técnicamente no eran legales. En mi opinión, hay una gran diferencia. Sé que es una opinión controvertida, pero ese no es realmente el problema aquí, ¿de acuerdo? El problema no es que apenas fuesen adolescentes legales, que es lo que es. Es horrendo. Es horrible. Es pedofilia. Está bien, relájate. No, el problema es que Epstein es un espía judío que probablemente trabaja con Israel. Ese es el dilema allí. Está trabajando con la inteligencia israelí.
Honestamente, este es un momento en el que es apropiado decir esto. Detener. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo que decir. Detener. De acuerdo. Simplemente lo vi, solo detente ahí. ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos aquí en la sociedad sin motivo alguno? ¿Qué tan fácil es no hacer eso? ¿Está bien? No intentar usar alguna tecnicidad que, por cierto, ¿quién crees que está a cargo de estas definiciones, por cierto? Quiero decir, están cambiando la definición de lo que significa ser una niña y un niño en este momento. Así que si puedes encontrar, bueno, mira esta definición. Técnicamente, si la persona tiene 11 años, si la persona no es menor de 5, ¿a quién le importa si es prepubescente? El punto es que no es pedofilia. ¿Hemos ampliado la definición? Constantemente estamos ampliando y cambiando definiciones para confundir a la gente en contra del sentido común, ¿de acuerdo? Si tienes interés sexual en niños prepubescentes, eres un pedófilo. ¿Qué tal eso? ¿Es fácil? ¿Pulgar arriba? Genial. ¿Estamos bien? Y lo que me resulta tan sorprendente, y como dije, he estado bien con que él haga lo suyo. Obviamente es un informante federal. Es ridículo que haya gente que no entienda eso. Es ridículo que la gente siga siguiéndolo a pesar de la abrumadora evidencia. Quiero decir, este tipo tuvo una reunión con el socio de Dan Wilkes después de años de gritar sobre Ben Shapiro y hablar sobre Israel. Tuvo una reunión con Defend Texas Liberty. Y Ferris Wilkes, su socio, había hecho una propuesta. De hecho, un reportero consiguió documentos en los que estaban proponiendo vender los datos de sus seguidores. Y la gente dice, está bien. Llevó a personas al Capitolio con un megáfono y dijo, ignoren a la policía, atraviesen las barreras como si hubiera dado instrucciones. Y lo sabemos con certeza. La noche anterior fue informado por Milo Yiannopoulos de que los federales iban a intervenir. Había una especie de trampa de los federales en marcha. Y a pesar de eso, fue con un megáfono, no solo asistió, tenía un megáfono, y les está diciendo a las personas que irrumpan y no lo arrestan. Y su abogado quiere hablar fuera de registro cuando se le pregunta directamente si él es un informante federal. Ha sido tan obvio y descarado. Lo ridículo de, acabo de recibir $250,000 en Bitcoin desde Francia, de un tipo que se suicidó y publicó una carta 24 horas después de estar muerto, porque la programó con un temporizador. Y está en un inglés perfecto, y cualquiera que haya estado en Francia sabe que los franceses no hablan un inglés perfecto. No van a escribir una carta en inglés, aunque hablen un inglés perfecto. Ha sido tan absurdo que ofende mis sentidos. Me ofende la sensibilidad que la gente lo haya estado siguiendo. Este es un chico del club de coro, ¿de acuerdo? Es dramático. Me gustan los clips de Nick Fuentes, como me gusta ver clips de Real Housewives. Y este es, por cierto, el problema, como he dicho, que los hombres heterosexuales no pueden seguir a chicos de teatro. Esto en realidad es una enfermedad en nuestra sociedad. Es que personas que están interpretando el papel de hombres, pero que en el fondo son chicos de teatro, y quieren ir al Congreso y quieren tener plataformas y nunca lucharían en guerras. Por alguna razón, ¿los hombres de verdad los están escuchando? Simplemente no podía creer que se hiciera esa declaración y que no vieras que iba a terminar aquí. Por supuesto, esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede cuando eliges o decides seguir a personas que no les gustan las mujeres. Esa es la realidad. No les gustan, así que la familia les ofende. Y a pesar de hacer esa declaración, luego intenta dar un giro de 180 grados y fingir que no dijo lo que todos le escuchamos decir. Esto es lo que dijo en un seguimiento, donde te va a gritar por haber escuchado lo que acaba de decir, que no es pedofilia. Escuché. No se trata simplemente de que alguien estuviera traficando niñas en algún lugar. Esa no es la historia. La historia es que alguien estaba traficando con niñas para conseguir chantaje, para vender a Israel. Ese es el punto y eso es lo que dije anoche. Dije que para que alguien lo haga todo sobre pedofilia, es como si no fuera del todo cierto, porque una vez más se aleja de lo que está pasando allí. No se trata de cosas satánicas, pedofilia o cultos. En realidad es prostitución y trata sexual, común y corriente, pero con un propósito político internacional. Y es importante no perder eso de vista. Vi a Marjorie Greene decir que esto se trata de víctimas femeninas. En realidad no se trata de víctimas femeninas. Se trata de la integridad de nuestro gobierno. ¿Entiendes la diferencia? No es que no seamos comprensivos. No es que no sea un delito.
No es que sea algo bueno. No lo estoy defendiendo. Lo que digo es que esto no es Dateline. Esto no es una historia de interés humano. Esto es un crimen con varias capas. Es un delito cometido para facilitar otro delito mucho más significativo políticamente. Pero todos estos idiotas, quiero decir, literalmente no tienen el coeficiente intelectual para entender eso. Para ellos, se trata solo de gritar las mismas tonterías todos los días. No entienden de qué están hablando. No tienen idea de nada. Escuchan algo que no les gusta. Dicen, oh, ahora está con Israel. Le pagaron. Lo siento. Llevo haciendo esto mucho más tiempo que tú. ¿Cuándo apareciste en la escena? ¿Cuándo te volviste red-pilled? ¿Desde cuándo hablas de esto? Ah, ahora resulta que tú eres el experto guardián. Ya terminé con eso. Me retiro. En serio, no tienes que dejar de seguirme porque me retiro. Todo este movimiento de idiotas de la generación X, obsesionados con élites satánicas, pedófilas y teorías conspirativas de locos, que ni siquiera tienen sentido. Esta lata de tonterías de fulanito. Estoy fuera de todo eso, en serio. Ya terminé con eso. Sí, este es el chico que se sentó frente a mí y dijo que las personas del África subsahariana simplemente no tienen un coeficiente intelectual alto. Déjame decirte cómo me parece él. Nick me parece alguien que era muy inteligente en la secundaria. Luego consiguió un poco de fama y dejó de leer libros. Eso es todo. Esto es lo que pasa. La gente dice lo logré. Ya no tengo que aprender más. Puedo simplemente apagar mi cerebro y seguir repitiendo los mismos argumentos de siempre. Porque si no entiendes que esto es una secta, que la teología importa mucho más que la política, ¿de acuerdo? Esta dialéctica de izquierda y derecha no significa nada hasta que entiendas la teología que está guiando a estas élites en todo el mundo. Y de hecho es ocultista, de hecho es satánica, y de hecho son ritualistas. Se acabó todo. Solo necesitas leer artículos que tienes delante de tus narices o hacer siquiera una pequeña incursión en la historia de la psicología que llegó a nuestras costas, o incluso una pequeña incursión en el establecimiento de Hollywood. Está justo ahí frente a tus ojos. Y por cierto, en realidad es un antisemitismo de bajo coeficiente intelectual, como lo llamas, decir simplemente, oh, bueno, son solo los judíos. Por eso no me gusta Dave Smith. Ni siquiera me gusta Dave Smith, aunque esté completamente de nuestro lado en todo. ¿Es él? Eso es en realidad lo que es el antisemitismo de bajo coeficiente intelectual. Porque para ser claros, estas cosas ocultistas y ritualistas, estas personas son gitanos. Existen en todas las religiones. Seamos claros, Aleister Crowley fue un estudiante de esto. ¿Existió Aleister Crowley? ¿Existió Jack Parsons, quien estableció el programa Apolo en la NASA? ¿Estaba él realizando rituales sexuales ocultistas similares para crear un niño lunar? ¿Y luego de repente fuimos a la Luna después de que se estableció el programa Apolo? Así que en realidad, Nick, ¿eres tú quien está demostrando que tienes un coeficiente intelectual bajo? O más bien, que estás tratando de decirle a tu audiencia que deje de aprender. Estás tratando de convencerlos. Y por cierto, estás tratando de convencerlos de que Satanás es una teoría de conspiración. Mantente enfocado en las minucias. La izquierda contra la derecha. Correcto. Es Israel contra Estados Unidos. No es más grande que eso. No hay ninguna conspiración global ocurriendo. No se nos dijo que Satanás va a heredar la tierra. Por eso también me parece alguien que no asiste a misa regularmente. Primero, por la forma en que habla. Existe algo llamado tener una conciencia católica. Es difícil hablar de la manera en que él lo hace todo el tiempo. Si él asistiera a misa, que debería hacerlo, creo que lo haría una mejor persona. Pero no seré yo quien le dé sugerencias a Nick Fuentes. Porque la última vez que solo le pregunté con quién estaba saliendo o, oye, ¿te vas a casar algún día?, perdió la cabeza y empezó a comportarse como un homosexual furioso, llamándome de todo. Por supuesto, cuando estaba en la comodidad de su propia casa. Y encarnando totalmente el estereotipo de las mujeres que ves en la telerrealidad. De hecho, esa fue su respuesta cuando le pregunté si quería casarse algún día. Solamente una sola. Nada más que una. Regla general. Si tienes que decir soy un hombre y luego él dice soy un hombre de verdad, probablemente no lo seas. Oye, Brigitte, si tienes que ponerte un traje para demostrar que eres una mujer, probablemente no lo seas. Los hombres de verdad tienen una inclinación natural a proteger a las mujeres y a los niños. Eso es un hecho.
La inclinación natural de una mujer es respetar a los hombres cuando exhiben a las mujeres y a los niños, no subirse a una plataforma y tratar de vender de manera suave la definición de pedofilia diciendo, bueno, no fueron niños de 5 años. Y entonces está bien. Y por cierto, en ese clip donde aparece él gritando, lo único que puedo ver son las verdaderas amas de casa de Beverly Hills. Echa un vistazo a esto. Un hombre de verdad. Así les hablaba a mis hermanas cuando me quitaban la camisa, cuando estaba en la secundaria, les gritaba y las señalaba. De todos modos, es un llamado a que hombres reales, de verdad, se levanten y se conviertan en líderes y nos ayuden a luchar contra lo que estamos luchando, que es una guerra espiritual. Sí, importa. Y quizás no sea la persona adecuada para decir esta frase de qué película. No recuerdo qué película es esta, pero es verdad. Sospechosos inusuales, los sospechosos habituales, Skylar me ha corregido. Pero esta cita es definitivamente cierta. Escuche. El mayor truco que el diablo jamás hizo fue convencer al mundo de que no existía. En realidad, tal vez él era exactamente la persona indicada para decir esa frase. Tómese un descanso y comente sus fascinantes comentarios de ayer sobre el programa Gate. Muy bien, chicos, quizás deben impuestos atrasados o tal vez no han presentado impuestos en años. Bueno, ahora es el momento perfecto para resolver sus asuntos fiscales. Ante el debate sobre abolir el impuesto sobre la renta, el IRS contraataca más agresivo que nunca. Envían más avisos, gravámenes y recaudan miles de millones extra. El IRS puede embargar su salario. Pueden tomar cuentas, seguro social, jubilación o su casa. Si debe impuestos o no, declaró el IRS, actuará tarde o temprano. Tax Network USA ofrece una consulta gratuita de diagnóstico con el IRS para evaluar su situación y frenar acciones antes de que sea demasiado tarde. Sus programas pueden reducir o eliminar su deuda si califica. No se represente a sí mismo ni llame al IRS solo. Renunciar a sus derechos podría costarle más dinero. Ellos no están de su lado. Protéjase de la manera correcta con Tax Network USA y comience hoy mismo el proceso para resolver sus asuntos fiscales de una vez por todas. Llame al 1-800-958-TMIDL o visite tnusa.com Candace para su consulta gratuita con Tax Network USA. Es tnusa.com Candace. También recuerde que American Financing puede ayudarle con sus deudas de tarjeta de crédito. Si usted es propietario de una vivienda, no hay mejor momento que ahora para llamar a American Financing, eliminar esa deuda, reducir el estrés y prepararse para un sólido 2026. La Reserva Federal bajó las tasas por 4ª vez en diciembre. American Financing le ayuda a usar el capital de su casa con una tasa al 5%, mucho menos que el 20% de las tarjetas de crédito. American Financing ahorra un promedio de $800 mensuales, son $10,000 extra al año. Sin cargos iniciales ni compromiso para consultar su ahorro, cierran préstamos en solo 10 días e incluso posponen 2 mensualidades. Llame al 800-795-1210. Nuevamente es 800-795-1210. AmericanFinancing.net. Baja Owens. AmericanFinancing.net/Owens. Ese es mi detonante, hombre. Ese es mi único detonante. Niños, desde bombardeados en Palestina hasta traficados, dejen a los niños en paz. Por alguna razón, no podemos acordar eso como sociedad. De todos modos, para apoyarnos, hay nueva mercancía en la web. Es increíble. De hecho, es mi lanzamiento de mercancía favorito. También puedes comprar el paquete autografiado, el paquete físico autografiado, ambos de mis libros, Hazle un sándwich y Blackout, firmados a mano por mí. No uso un sello, así que tendrás una firma original mía 2 veces si compras ese paquete. Y vamos, las tazas de Conspiracy Girly están increíbles. De hecho, hay otra por ahí en algún lugar. La tendré para la próxima semana. Quiero pasar a los comentarios del episodio de ayer. Además, es solo esta charla sobre los sospechosos de siempre generando vistas. Candace realmente está perdida en este momento. Está sugiriendo niños de la puerta. ¿Cómo se atreve a hablar del proyecto Looking Glass que era real? Si yo lo he perdido, entonces la CIA lo perdió, hermano. Y ellos lo perdieron hace mucho tiempo.
y ustedes están trabajando para ellos. Está bastante claro. Por supuesto que la CIA está ocultando tecnología. ¿Qué tan ingenuo tendrías que ser para pensar que nos permitirían aprender tecnología junto a ellos? Así no es como operan las personas hambrientas de poder. Y desafortunadamente, suficientes de nosotros tenemos sentido común como para no caer en estas ridículas campañas de relaciones públicas. De todos modos, con respecto al programa de la puerta y cualquier otro programa de desarrollo infantil que se ofrece en las escuelas para estudiantes extraordinarios o estudiantes dotados y talentosos. Hubo este comentario en el episodio de ayer. Tengo que leer esto. Esto fue de Nika. Nika escribió: Hola Shannon, soy una niña de Tag Gate. Tuve un apagón total de memoria entre los 4 y los 10 años. Los años exactos porque eso fue en respuesta a un comentario de otra persona que tuvo un apagón de memoria. Ser parte de este programa. Los años exactos que estuve en Fort Hood, en la base, finales de los 80, principios de los 90, hijo de militar. Papá era médico y hacía su residencia junto a un laboratorio biológico en el hospital del ejército. No seguiría el protocolo cuando era niño, después de que el programa me hubiera saltado un grado, etc. Y así, después del ejército, pasé por 4 escuelas diferentes que luego descubrí que todas están conectadas con el Departamento de Defensa a través del grupo educativo Aspen. Creo que cambiaron el nombre. Tengo documentos, pero sí. Y empresa Shell. He pasado por el infierno y he regresado con un montón de follas a mi nombre, solo tratando de descubrir qué me pasó en Turnabout Ranch. En Escalante, Utah, New Horizons Academy, ahora cerrada por abuso en Marion, Indiana. Su escuela hermana, Missinabee Woods Academy, en Canadá, era un campo de trabajo. Tienen otra en República Dominicana, donde no estuve. También Darlington, en Georgia y Texas. La lucha es real. Sigue luchando, Candice. Gracias por hacer que sea seguro hablar de esto públicamente. De verdad he pasado por el infierno y he regresado y conozco el vecindario por todo esto. El fenómeno extraño es real. Las luces se rompen sobre mi cabeza. Cuando enciendo un interruptor, los gabinetes se azotan cuando me enojo lo suficiente. Y puedo, no sé, supongo, conectar con lo que solo puedo describir como estrellas que responden a mis peticiones. Como por favor muévete o enciéndete, etc. Sé que esto suena loco, pero no me importa. No es sano estar adaptado a una sociedad enferma. Agradezco no encajar, ser diferente, pero pese a lo que nos pasó de niños, merecemos respuestas. Nosotros, aunque personalmente no me importa la retribución, solo quiero respuestas. Nos estás dando, y hubo tantos comentarios de personas reflejando esto. Sí, cuando corro, estaba en el programa Gate, las luces se apagan. Te dije que eso fue algo que dijo Charlie. Y es tan raro, pues como si se burlaran de Charlie burlándose de mí. Él lo dijo que pensaba que era un viajero en el tiempo. Fue a una escuela especial. Y sí, es muy interesante que estos programas existieran. Honestamente creo que me salvé. Es muy interesante escucharte decir que si querían transferirte a una academia especial porque me pasó lo mismo. Tomé el examen, era 3er grado, recuerdo, y todos los niños recibieron sus exámenes estatales. Y el mío llegó tarde, y yo estaba sentado en la clase de balistrieri. Y luego trajeron a mi mamá y dijeron, ¿sabes? Candice obtuvo una puntuación muy alta en esto. Nos gustaría incluirla en lo que se llama el programa de estudiantes extraordinarios. Y después de estar en un par de estas clases, luego le dijeron a mi mamá que les gustaría pagar todos los gastos para que yo fuera a esta academia, la escuela privada Kinglow Haywood. Y mi mamá dijo, bueno, deberías ir. Esta es una oportunidad increíble. Y entonces empecé a llorar desconsoladamente, diciendo, mamá, por favor, no me hagas ir. Es que acabábamos de cambiar de escuela primaria. Y yo decía, acabo de hacer nuevos amigos otra vez. No quiero hacer nuevos amigos. Básicamente, te prometo que seré una tonta. Solo no me hagas cambiar de escuela. Y me pregunto, primero que nada, ¿lo hice? Luego lo hice a propósito, como que intentaba no hacerlo lo mejor posible. Aún así, ya sabes, estaba en clases avanzadas AP, pero era como que, no me importaba mucho la escuela. Y ellos, recuerdo que aún tenía que estar en el programa ELP. Recuerdo que íbamos en autobuses a escuelas separadas. Es realmente interesante pensar cuál es el objetivo real de estos programas. Probablemente identificar a los niños y asegurarse de que si son de alguna manera brillantes. Y no estoy diciendo que yo sea brillante, simplemente resulté estar en uno de estos programas. Probablemente quieren que trabajes para el gobierno, probablemente quieren asegurarse de poder seguirte la pista, y eso es algo totalmente sensato.
Una conclusión, especialmente si lees los comentarios. Chicos, deben hacerlo. Siento que podría hacer toda una serie sobre estos programas ahora. Quiero investigar estos programas. Creo que hay algunos, por cierto, podcasts que están haciendo eso. Pero sí, fue increíble leer sus comentarios. La gente habló sobre qué personas del Departamento de Defensa vinieron a reunirse con ellos, que tuvieron que sentarse con gente del ejército y con personal militar. Todo está ahí. Está sucediendo en la sección de comentarios. Brett Cooper debe volver. Eso es lo que digo. Necesitamos a Brett Cooper en esta sección de comentarios. ¿Sabes? Yo pagaría por eso. De todos modos, voy a leer algunos comentarios más del episodio de hoy. Rachel escribe: Satanás sabe que su tiempo es corto. El mismo futuro que seguían viendo, del episodio de ayer, es que Dios gana, Él siempre gana. Así es como me siento. Siento que el proyecto Looking Glass es como, ¿cómo cambiamos esto? Y ahora probablemente estén poniendo un montón de caminantes blancos por toda la sociedad. Ya saben a qué me refiero cuando digo caminantes blancos. Simplemente abusan de niños a los que han convertido en programas automatizados y harán lo que les digan. Eso es lo que siento que está pasando. También me llama la atención, sé que ahora estoy despotricando un poco con ustedes, pero también me llama la atención este impulso hacia Groenlandia. Y les diré por qué, porque me preguntaba, ¿por qué de repente estamos hablando tanto de Groenlandia? No digo que no tengamos un historial de hablar de Groenlandia como un activo, pero siento que están intensificando eso. Dicen que necesitan Groenlandia ya. Ignoraba que había una base militar subterránea allí para misiles en la Guerra Fría. Está muy invertido allí. Pero el tema de los misiles fue un detonante para mí porque ya les mostré eso. Como parte de las predicciones de Charlie, no solo iba a morir, sino que sentía que se avecinaba una devastación relacionada con una guerra que involucraba misiles. No recuerdo el mensaje de texto exacto, pero eso me parece interesante. Todo eso me resulta fascinante. Y por eso hablo de ello en mi programa, porque es mi programa y es lo que me interesa. Y lamento no padecer lo que sea que es. Eso hace que la gente piense que los chicos cool son los que escuchan al gobierno. Pienso que ustedes son las personas más tontas del mundo. La gente que acepta dinero para repetir los argumentos del gobierno como usted es simplemente tonta. Eres tan poco cool y estás intentando hacerlo cool. Como Gretchen estoy intentando buscar, pero no funciona. No nos importa. Vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar sobre el programa de puertas. Vamos a hablar de la telepatía. Vamos a hablar de niños que corren con farolas que se apagan. Y sí, se está abriendo mucho. Y creo que eso tiene al gobierno bastante nervioso. Y al final vamos a hablar del hecho de que Cristo vencerá. De hecho, en muchos sentidos ya ha ganado. Bueno, leo un par de comentarios más del episodio de hoy. Jesús es rey, apropiadamente de parte de Luke. Orando constantemente, enviando a mi ángel para ayudarte. Ann Tucker, Nick, me cae bien, pero no sabe de lo que está hablando. He estado haciendo videos en YouTube durante 10 años, pero ahora, con la batalla espiritual, necesito ayudar. Me encantaría tenerte en mi podcast en el futuro. Gracias. Sí, en realidad, él no está preparado para esto en absoluto. Y debería tomarse un tiempo libre y aprender, en realidad. Quizás pueda aprender de un africano subsahariano. Eso podría ayudarlo. Jess escribe, Cristo es rey, vamos, Max. Mateo. Alvarado escribe, puedo ver a los Grapers perdiendo la cabeza por esto. Ustedes no tienen idea de lo mucho que él sigue diciendo que ya terminó de hablar de ustedes, pero claramente no ha parado desde entonces. Él sabe en el fondo que tienes razón. Él tiene potencial. Podría leer algunos libros y podría ser útil, pero los hombres no deberían seguirlo. No hay nada en su vida que debas seguir. Lo que quieres reflejar, en lo que quieres convertirte, lo que piensas que es bueno y completo. Una persona despotricando con rabia sobre las mujeres y ahora minimizando la pedofilia, espero que ese no sea tu referente en temas políticos y opiniones políticas. Esa fue realmente una tontería. Y lo que debería haber hecho es haber mostrado algo de humildad y decir, me expresé completamente mal. Eso fue una estupidez y lo siento. Eso fue simplemente una tontería. Eso es todo lo que se necesita. Pero no puede, porque tiene gente diciéndole que todo lo que tiene que hacer es insistir en la estupidez. De nuevo, en realidad sufre de la necesidad de ser cool. Mira, si yo fuera Dan Wilkes, simplemente compraría un ejército de bots y les haría decir, di esto, di esto. Y sé que lo diría porque responde a la presión de grupo en Internet, lo cual es patético. Sisbeer escribe, tu último video me hizo pensar en la denunciante Sabrina Wallace. Ella era una niña que afirma que DARPA probó biosonar en ella y en otros niños en los años 80 y 90. Parecían niños hermosos y especiales que destacaban. Eso es fascinante. Y como dije, debería haber toda una serie sobre esto.
Sí creo que Charlie fue probado por DARPA. Creo que él obviamente podemos probarlo. Fue rastreado por el ejército. Quiero decir, Turning Point fue fundada en parte por Bill Montgomery, quien estaba involucrado con la Fuerza Aérea. Creo que leímos eso ayer y que estaba en la reserva. Así que vamos por buen camino. Siempre vamos por el buen camino, pero ellos siempre dicen que no vamos por el buen camino, lo que nos hace saberlo. Que necesitamos seguir por estos caminos y se revelará más información si tienes algo más, especialmente sobre Fort Huachuca. De nuevo, voy a investigar esa coartada seriamente. Voy a enviarles un video para que sepan de qué estoy hablando. No sé si es que las traducciones se pierden por mensaje de texto. Con suerte tendré una actualización para ustedes el lunes. Pero si tienen más información sobre Fort Huachuca, más pistas en CandaceOwens.com. De lo contrario, mañana publicaremos una entrevista entre Myron Gaines y yo. A la gente realmente le encantó esa entrevista. En realidad, él me entrevistó a mí y hablamos un poco sobre el estado del feminismo y mi libro Making a Sandwich y por qué quise hacerlo. Y algunos de nuestros anunciantes dijeron que fue una conversación fantástica. Publíquenlo también en su plataforma. Deben oírlo. Dije, perfecto, lo haremos. Hecho. Así que mañana tendrán eso. Y luego nos veremos en un episodio en vivo el lunes.